hay varias opciones para hacer los formularios online o estas encuestas. Eh, en realidad, por ejemplo, pueden poner básicamente, ¿no? Pueden poner en survey online, ¿no? Que sería encuestas en línea. Y van a aparecer muchas opciones, ¿no? Este SurveyMonkey es una muy buena opción, es bastante completa para hacer este tipo de cuestionarios. Después hay otras estas, ¿no? El Typeform. Seguramente más abajo va a aparecer alguna otra. Por ejemplo, hay el eh, Survey, si no me equivoco, Live. Bueno, hay varias opciones, ¿no? Está Direct Pool, que son igual plataformas que hacen este tipo de cosas. Pero una de las mejores opciones para iniciar a hacer estos cuestionarios es justamente el Google Forms, ¿ya? Eh, Dado que no tiene demasiadas limitaciones, ¿no? Basta con tener una cuenta en Gmail y ustedes ya pueden crear su formulario online. Básicamente no tiene un límite de cuántas respuestas va a obtener, ¿no? Porque al final una vez que crean el cuestionario lo comparten y no hay un límite de cuántas personas pueden llenar ese cuestionario, ¿no? Y eso es bueno porque muchas de las otras opciones, a veces las opciones gratuitas que tienen limitan ese tipo de cosas, ¿no? Limitan la cantidad de preguntas, limitan la cantidad de respuestas. eh, y todo esto, ¿no? Mientras el Google Forms es relativamente un poco más abierta en este aspecto, ¿no? El enlace es justamente esto de acá, el docs.google. Eh, Tienen que iniciar su cuenta o sea, tienen que entrar a la página y les va a pedir iniciar con alguna cuenta de Google que ustedes tengan. En mi caso, como ya tengo iniciada en el Chrome mi sesión con mi cuenta, entonces aparece directamente la opción, ¿no? De los formularios. Eh, por ejemplo, acá siempre van a aparecer, yo tengo algunos formularios acá hechos de algunos otros procesos, pero siempre les aparece una opción aquí abajo como una especie de los templates, digamos, ¿no? Como ya formularios hechos o comunes para empezar, digamos, de manera un poco más fácil, ¿no? Podrían ver acá en la galería, digamos, en estos templates, que si alguna de estas les sirve, digamos, ¿no? Hacer una información de contacto, una invitación a una fiesta, ¿no? Una evaluación de un curso, el registro de un evento, digamos, ¿no? Que en algunos casos no se adapta, ¿no? A esto de la encuesta que estamos haciendo, pero para otros tipos de procesos capaz que les pueda servir, ¿no? Por ejemplo, para hacer exámenes en línea, de evaluación de cursos es muy buena porque incluso al final al estudiante le dice la nota que se ha sacado, que ha obtenido en ese momento, ¿no? Entonces, es bastante versátil para ese tipo de cosas, o sea, tiene bastantes usos. En nuestro caso podemos iniciar un formulario en blanco, no hay ninguna plantilla que nos pueda servir. Entonces podemos utilizar un formulario en blanco. Y toda encuesta va a empezar de esta manera, digamos, ¿no? Primero que tiene sus opciones, digamos, tiene un breve tutorial y algunas alternativas, digamos, para acelerar este proceso, pero pensemos que no son necesarias por el momento. Entonces, en la cabecera, ¿no? En la primera parte, digamos, donde está la barra de navegación, uno puede elegir un tema en particular, si no le gustan los colores, puede hacer un preview para ver cómo está saliendo el cuestionario, ¿no? Cómo finalmente lo van a ver los usuarios. Hay algunas opciones de configuración que podemos verlo más adelante. Y una vez que terminen, simplemente es apretar este botón de Send para que les dé las opciones de los no, ahí aprieto el botón Send de enviar y ahí me dan las opciones, ¿no? ¿Quieres enviar esto por correo? Entonces puedes ir llenando una lista de correos ahí si quisieras hacerlo por ese lado, ¿no? Que tal vez es útil si es que tenemos una lista de correos de los entrevistados, ¿no? Si ese no fuera el caso, tenemos la opción de esta parte de acá de los enlaces. Y acá, por ejemplo, se genera un enlace que podrían utilizarlo después para compartir esto, ¿no? Si les parece muy largo, pueden poner la versión corta y tienen un
un enlace corto y basta con compartir este enlace, digamos, ¿no? Pero esto cuando terminemos, ¿no? Así que, o sea, igual si quieren, pues lo pueden compartir en Facebook o en Twitter, ¿no? O si no, pueden tener acceso a, al este, ¿no? A estos marcos HTML para ponerlo en algún lugar fijo de alguna página, digamos, ¿no? Que finalmente estas son opcionales, las vamos a ir viendo al final, vayamos navegando sobre el formulario. Otra cosa que es importante es como esto está trabajando en línea, es necesario tener acceso a internet, eventualmente cada cierto tiempo se guardan los cambios que vamos realizando, los puedo organizar en carpetas, digamos, si es que tengo múltiples formularios y bueno, ya son opciones un poco más puntuales esto, digamos, ¿no? De ponerlo como una especie de favorito, digamos, este formulario para que aparezca por encima de otros, ¿no? Entonces, lo inicial es justamente el título de la encuesta o del formulario en este caso y una breve descripción, ¿no? El título del formulario y una breve descripción. Acá, por ejemplo, voy a utilizar un poco una de las encuestas que estamos viendo la anterior semana con esto de una de sus compañeras que haya hecho la edición. Entonces, tal vez sobre esa encuesta podemos ir trabajando para poner esto acá, digamos, ¿no? Entonces, la primera parte de la encuesta, que es el título y esto del encabezado, siempre es importante porque llega a informar a la persona que va a llenar este formulario por qué se le están haciendo las preguntas que se le están haciendo, ¿no? Entonces, ese es un tema muy importante y eso debería venir acá en la descripción del formulario, ¿no? Entonces voy a copiar un poco de su compañera el texto que ya tiene y lo voy a ir poniendo acá en la encuesta. Por ejemplo, una de sus compañeras ya hizo una encuesta relacionada a las TICs y el siguiente paso de hacer el formulario, digamos, en papel o definir las preguntas que se van a hacer es justamente esto, ¿no? Armar el cuestionario electrónico, dado que esa parece ser la mejor opción en estos tiempos de cuarentena, ¿no? Entonces, por ejemplo, la encuesta de su compañera se llama el uso de las TICs orientados a universitarios en tiempos de cuarentena, ¿no? Entonces, la idea es que vaya copiando eso acá, ¿no? Si bien es cierto, es un título algo largo, ya está ahí, digamos, ¿no? El uso de las TICs orientados en los universitarios en tiempos de cuarentena. Después una breve descripción de esto, que igual su compañera ya incorporó esto en su encuesta, entonces la voy a copiar también acá. Y ya está, ¿no? Entonces, esto la puedo un poco separar para darle algo más de estética y ya está, digamos, ¿no? La primera parte que es el título y un poco el contenido de lo que, de la información o del cuestionario que se va a ir desarrollando ya estaría incorporado en el formulario. Esto lo puedo, voy a ir bajando. Acá incluso podría, si notan acá ya se ha actualizado el nombre del cuestionario también. Y ya digamos, ¿no? Está todo bien. Acá se está guardando, ya se ha guardado, así que está bien. Y una vez que defino el título y esta breve descripción, tengo ya la opción de empezar a hacer las preguntas aquí abajo, ¿no? Entonces, para empezar a hacer esto, para introducir las preguntas, van a ver que hay una barra aquí lateral que me da las opciones a diferentes opciones, ¿no? El simbolito del más está orientado a adicionar preguntas, ¿no? Con esto adiciono preguntas. Eh, Puedo importar preguntas que ya están realizadas en algún otro formato, ¿no? Si tengo, por ejemplo, todas las preguntas en un Excel, entonces podría con esto importar todas las preguntas en vez de hacer copiar y pegar, digamos, ¿no? Que es una opción bastante interesante para ahorrarse algo de tiempo. Adicionar títulos y descripciones, ¿no? Esto básicamente crea una ventana como esta. Si quisiera tener esta misma ventana en diferentes o diferentes ventanas parecidas a esta, puedo hacerlo con este icono de acá, con esta T grande. Si quisiera incorporar imágenes a una pregunta, entonces tengo esa opción. Si quisiera incorporar videos a una pregunta, tengo esa opción. Y estas últimas dos barras, o estos últimos dos rectángulos juntos es para adicionar secciones, ¿no? Entonces,
En los cuestionarios, esta es una muy buena alternativa a las secciones porque nos va a permitir ordenar el proceso, ¿no? Nos va a permitir justamente ordenar lo que nosotros queramos hacer. Y en el fondo, cada sección que se incluya en la salida, ¿no? En la salida cuando esto compartamos, cada sección es una vista, si quieren, ¿no? Es una hoja. Entonces la primera sección va a ser toda una primera hoja y para pasarme a la segunda sección va a aparecer un botón que diga siguiente o next. Voy a apretar y voy a acceder a la segunda sección, por ejemplo, ¿no? Entonces, las secciones finalmente son como separadores de páginas en estos formularios, ¿no? Estas secciones hacen esa idea de separadores de página. Entonces, por ejemplo, en el caso de su compañera, tiene tres secciones, cuatro secciones. Su compañera, por ejemplo, tiene cuatro secciones en su encuesta, ¿no? En la que ha realizado. Y voy a introducir entonces la primera sección, la introduzco. Y la sección uno de 2 justamente es este título que va a aparecer acá. Incluso acá debería poner preguntas, ¿no? Esta podría ser la primera sección, la sección uno de 2 y acá puedo introducir preguntas, ¿no? Tal vez antes de esto voy a borrar esta sección para hacer nuevamente el proceso. Vamos a imaginarnos que este encabezado es la primera sección, ya que es justamente la característica de los informantes. Yo puedo introducir ahí preguntas con el simbolito del más. Introduzco preguntas, otra pregunta, ¿no? Entonces están introduciendo las preguntas ahí. Y si yo quiero eliminar las preguntas, simplemente me voy acá al simbolito del basurero y voy borrando, digamos, ¿no? Entonces, a ver, antes de ir definiendo esto de las secciones, puedo empezar con la primera pregunta que tiene su compañera, que es la edad, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, todos los iconos de preguntas como esta tienen esta opción, digamos, acá viene el encabezado donde se pone el texto de la pregunta como tal. En este caso puedo poner, en el caso de su compañera, la primera pregunta le puedo poner tal como está en el formulario, uno edad, por decir, ¿no? O simplemente podría no numerarla y decirle edad, ¿no? O cuál es su edad, ¿no? ¿Cuál es su edad? Eh, perdón, ¿cuál es su edad? O cuántos años tiene, ¿no? Entonces, hay que ir viendo en cuál es su edad, hay que ir un poco refinando si quieren cómo se puede preguntar esto de mejor forma, ¿no? O cuántos años cumplidos tiene es otra opción también, digamos, ¿no? Acá podría decir, en vez de esto, cuántos años cumplidos tiene. Esta puede ser la variable de edad, por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez que defino esto del título, la siguiente opción es, bueno, si quiero incorporar una imagen está ahí, pero si no, en esta en esta pestaña que está a la derecha superior de esta caja, elijo el tipo de pregunta que es, ¿no? Y aquí van a ver que hay muchas opciones. Puede ser esta pregunta de múltiples opciones, si es que yo le voy a dar opciones para que responda a esta pregunta. O le puedo decir que son un párrafo corto, digamos, se espera que sea la respuesta, un párrafo un poco más largo. Si es que tiene que marcar opciones, digamos, como normalmente los redonditos son para marcar una opción solamente y las cajas son para opciones múltiples, ¿no? Ese es un poco por convención en este tipo de asuntos. Tal vez puedo hacer que en esta pregunta el informante pueda cargar algún tipo de archivo, entonces puedo introducir esto. Y si tuviera preguntas ordenadas en escalas, digamos, ¿no? ¿Cuán de acuerdo estás con esto? Muy de acuerdo, poco de acuerdo, ¿no? O no sé, ¿con qué frecuencia sucede esto? Nada, poco, mucho. Si tuviera preguntas de ese estilo, por ejemplo, estas de acá que son las tipo matrices, digamos, son útiles para eso, por ejemplo, ¿no? Si tengo preguntas con escalas, si tengo múltiples preguntas con múltiples escalas, por ejemplo, ¿no? Este multiple choice grid es para eso justamente, ¿no? En el caso de cuántos años tiene, lo que yo espero es una pregunta corta, por ejemplo, ¿no? Que sería esta short answers. Y sobre esta yo debería hacer algunos arreglos adicionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya he definido que es una respuesta corta como tal. Y si vamos viendo aquí abajo, por ejemplo, acá dice, acá va a introducir la respuesta.
Y acá yo defino, y esto es muy importante, acá yo defino un poco la naturaleza de la pregunta como tal, ¿no? La edad es una variable completamente numérica, ¿no? Entonces acá debería estar en la primera opción como número. Pero si ven, puedo yo pedirle que esto entre como un texto. Puedo de alguna manera controlar algunas cosas adicionales. En mi caso es más que suficiente que esté como un número. Tiene que ser un número. Entonces la primera opción, esta primera ventana, me define el tipo de información que va a recibir, digamos. Si es tipo número, si es tipo texto, si es una expresión si es una expresión en algún caso. Si es un párrafo, yo podría un poco definir el tamaño que pueda tener este párrafo. En este caso, este es un número. Y la segunda ventana de acá, esta segunda opción, me va a permitir controlar aún más si es que la opción es número, por ejemplo, ¿no? Yo le podría decir, bueno, si es un número, tiene que ser mayor a alguna cifra o tiene que ser menor a alguna cifra, ¿no? Para controlar esto, ¿no? O decirle simplemente, podría decirle si tiene que ser mayor y menor igual a algo, digamos, ¿no? Entonces, yo podría acá poner alguna cosa o decirle tiene que estar entre dos números, ¿no? El between debería estar entre, por decir, 0 y 100 años, por decir, ¿no? Yo podría poner simplemente que debería ser menor a algo, ¿no? Que sea menor a qué, menor a 100 por decir, ¿no? No debería haber personas con mayores de 100 años en mi encuesta, por decir, ¿no? Entonces, si por ahí ocurre, tal vez es menor a 150, digamos, que no creo que hayan personas con edades mayores a 150. Y si es que una persona pone una edad mayor a 150, acá puedo introducir un texto que le ayude a decir cuál es su error, digamos. Entonces acá puedo decir, la edad no puede ser tan grande, digamos, ¿no? Un mensaje de ese estilo. Entonces voy controlando la respuesta para esta pregunta, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser numérica, tiene que ser menor a 150 y si alguien pone una edad mayor a 150, le va a salir este mensajito diciéndole la edad no puede ser tan grande. Acá tengo varias opciones en esta parte de aquí abajo y una de las... puedo copiar esta pregunta, digamos, si tengo preguntas muy parecidas a esta, las puedo copiar y después editar. Esta segunda es para borrar la pregunta. Y esta de acá que dice, digamos, si se le quiere o no, es como que por defecto está desactivada. Yo la podría activar y esto significa que el informante sí o sí tiene que responder esta pregunta, ¿no? Si no responde no le va a dejar avanzar a la siguiente página, ¿no? Entonces, o no le va a dejar enviar el formulario finalmente. Y esto es básicamente para controlar que sus formularios lleguen con la información que ustedes necesitan, ¿no? Con la información completa. Esto es útil siempre y cuando quieran, digamos, ¿no? Que sus formularios estén completamente llenos, todos, ¿no? Entonces, de alguna manera es forzosa, se hace forzosa para el informante llenar esta pregunta en particular, contestar esta pregunta, ¿no? Ahí es igual un poco criterio de ustedes. Si es un cuestionario corto y lo van a llenar masivamente, lo mejor es tal vez que todas las preguntas sean de este estilo. A veces en algunas preguntas sensibles se recomienda que no sean obligatorias porque el informante puede ver que es obligatoria esa pregunta, entonces puede poner o cualquier cosa o puede finalmente ya abandonar el llenado del cuestionario, ¿no? Y como normalmente estas encuestas online son más de tipo voluntarias, la idea es no perder el entusiasmo del informante por llenar las encuestas que está llenando, digamos, ¿no? Entonces, esto es criterio de ustedes y bueno, después tenemos estas opciones adicionales, ¿no? Que nos piden un poco más de mostrar, no solamente la descripción o validación de la respuesta, ¿no? Por defecto está la validación de la respuesta, que es justamente esta parte. Si solamente le pongo descripción, me va a mostrar, digamos, alguna opción para introducir incluso algún comentario adicional para mi pregunta, por ejemplo, ¿no? Acá en esta parte. Si le pongo, si bajo esto de descripción, esta opción ya no aparece, ¿no? Esto de descripción es para, si además quiero poner acá algún mensaje respecto a esta pregunta, ¿no? Que ya es un poco más
detallado incluso, ¿no? En nuestro caso no es necesario, digamos, cuántos años cumplidos tienes más que suficiente. A veces esa opción se la emplea para poner algunos ejemplos, digamos, ¿no? ¿Cuál es su trabajo, no? Por ejemplo, puede poner, ¿no? Agricultor de tomates, digamos, ¿no? Maestro albañil, digamos, ¿no? No sé. Para poner algunos ejemplos es útil eso en algunos casos. Ya, entonces, ya tenemos nuestra primera pregunta de esta sección. La segunda pregunta, por ejemplo, en este formulario es el sexo, por ejemplo, ¿no? Entonces, puedo aquí abajo introducir otra pregunta. Me voy aquí al simbolito del más. Ya se ha introducido otra pregunta y acá la pregunta es básicamente sexo, ¿no? Eh, lo bueno del Google Forms es que, dado que este formulario ya es muy común hacer este tipo de encuestas, a veces ya te dan las opciones incluso, ¿no? Por ejemplo, acá ya se sugiere, ¿no? Dado que ha detectado esto, está sugiriendo qué características podrían haber, digamos, ¿no? Claramente esta pregunta es de elección múltiple, digamos, ¿no? Perdón, es de elección, sí, está bien, es de elección múltiple, pero de una sola opción, ¿no? Entonces deberíamos utilizar este redondito que lo ha detectado, ¿no? Entonces podría cambiarlo yo por un párrafo para que escriban hombre o mujer, digamos. Pero en este caso lo mejor es que sea una pregunta cerrada de elección múltiple y acá vaya poniendo las opciones, por ejemplo, ¿no? Acá me da algunas sugerencias, ¿no? Mujer, hombre, prefiero no decirlo, otro, ¿no? Entonces yo puedo simplemente aquí aprieto mujer, se va a cambiar la opción mujer, ¿no? Aprieto hombre, se va a adicionar la opción hombre. Prefiero no decirlo, se va a adicionar esa pregunta, por ejemplo, ¿no? Y ya tengo las tres características, por ejemplo, ¿no? A partir de las sugerencias del mismo formulario. Tal vez esto de prefiero no decirlo, prefiero que no esté, o sea, sí o sí necesito reconocer si es hombre o mujer, entonces esta opción no, la quito de ahí. Tampoco esta, digamos, ¿no? También la puedo yo acá editar, digamos, no escribir yo las opciones. En este caso lo bueno es que el formulario me da ya las opciones sugeridas, puedo poner otra vez como estaba al inicio, hombre y este era, por ejemplo, mujer y hay que termine, por ejemplo, no hay que quede esto. Hombre, mujer y simplemente esas opciones. Esta también que sea una pregunta obligatoria, ¿no? Sí o sí quiero tener esta información y ya está, digamos, no hay mucho más que hacer en esta pregunta. Después, a ver, alguna otra pregunta que se introduzca. La tercera pregunta que tiene su compañera acá, por ejemplo, es el municipio de residencia, ¿no? Entonces acá puedo poner otra pregunta, añado y pongo municipio de residencia, ¿no? Municipio de residencia. El mismo formulario ha detectado que esta tiene que ser de tipo texto, ¿no? Entonces, y está bien, digamos, ¿no? A menos que yo quisiera introducir ahí las opciones y cerrarla, digamos, ¿no? Solamente me interesa como, espero que la mayoría sea de La Paz o El Alto o algún otro, entonces podría cerrar la pregunta o también dejarla así abierta, ¿no? Entonces, el problema de estas preguntas abiertas es que después se hace un poco más difícil eh, limpiar la base de datos, digamos, ¿no? Una persona puede escribir La Paz junto, otro separado, otro en mayúsculas, otro en minúsculas, otro con mayúsculas al inicio en las dos palabras, otro con mayúscula y minúscula, ¿no? Entonces puede venir una serie de diferentes opciones y a veces ahí, por eso lo mejor a veces es un poco restringir estas preguntas a más preguntas cerradas, pero si es exclusivamente necesario, entonces ya pues se la puede dejar como abierta, ¿no? En este caso está bien que sea abierta y que sea una respuesta de texto relativamente corta. Puedo controlar algunas cosas más, digamos, ¿no? Esto de la validación de la respuesta y acá decirle, bueno, esta pregunta en general es de tipo texto y contiene más o menos, no sé, o sea, podría incorporar algunas cosas, ¿no? Espero que sea una URL el que venga, espero que sea un mail, por ejemplo, ¿no? Entonces, podría ir refinando alguno de estos, de estas preguntas. En mi caso tal vez no es tan necesario, voy a anular esto y que simplemente sea una respuesta corta de texto, digamos, La Paz, El Alto y todo esto, ¿no? Ya tengo estas tres opciones que pensaremos que son de la primera sección, ¿no? Que podemos pensar que son justamente de la primera
sección de nuestro cuestionario. Y el siguiente paso podría ser, bueno, irme a la segunda sección, digamos, ¿no? Entonces acá ya puedo incorporar la siguiente sección. Aprieto esta opción de acá y ya tengo la sección 2 acá abajo, por ejemplo, ¿no? La sección uno es toda esta parte introductoria y la sección 2 que va a venir acá, le puedo dar algún título a esta sección 2. En el caso de su compañera, por ejemplo, la sección 2 se llama equipamiento y uso de las TICs, ¿no? Entonces esta segunda sección la puedo renombrar acá y se llama equipamiento y uso de las TICs, ¿no? Equipamiento y uso de las TICs, ¿no? De las TICs. Y uso de las TICs. Si hay alguna descripción la puedo poner ahí, si no, no es necesario, ¿no? Ahí recordarles que al hacer esto, lo que estoy haciendo básicamente es iniciar una nueva página cuando esto esté listo, digamos, ¿no? Acá, por ejemplo, ya puedo añadir las preguntas. Y una de las preguntas que pone su compañera es si conoce el significado de la sigla TIC, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta la voy a introducir en esta parte. Ya está, conoce el significado de la sigla TIC. Y bueno, lo bueno es que acá ya aparecen las opciones, ¿no? Sí y no. ¿No? Y ya está, digamos, ¿no? Que esta pregunta igual puedo ponerla como si fuera obligatoria, es de múltiple elección y ya está, digamos. Conoce qué significa la sigla TIC. Lo siguiente, por ejemplo, debería ser la siguiente pregunta donde su compañera pone que si las personas vayan marcando si tiene o no tiene las diferentes activos, digamos, ¿no? Computadoras u otro tipo de artículos, ¿no? Entonces, en su hogar utiliza los siguientes aparatos, es la siguiente pregunta, ¿no? Entonces, voy a copiar esta parte. Y en el caso de sus compañeros, por ejemplo, en su hogar utiliza los siguientes aparatos. Y esta pregunta en particular debería ser, como es de opción múltiple, porque uno va a poder decir, tengo tele, tengo radio, digamos. Este checkbox es la que normalmente se utiliza, ¿no? El checkbox. Porque este es de opción múltiple, uno va a poder ir marcando diferentes opciones. Entonces acá, por ejemplo, yo debería poner televisión, digamos, ¿no? Televisión. Después la otra opción es adicionar otra. Es computadora, ¿no? Computadora. Voy bajando, adicionar otra. Es radio, laptop, celular, digamos, ¿no? Entonces acá voy poniendo. Esta es, perdón. Así. Radio. Me voy a la otra. Laptop. Me voy a la otra y celular, ¿no? Celular. Y la otra es tablet, ¿no? Entonces ya voy llenando, por ejemplo, estas opciones en este caso. Bueno, y así se puede ir completando toda la encuesta. Creo que está en la mayoría de las preguntas. Tal vez para terminar esta parte, para ir viendo cómo va saliendo esto. Ya que tengo esto armado, me puedo ir acá arriba, en este ojito que está el preview, entonces hago clic ahí y se va a abrir otra ventana que me muestra justamente cómo está saliendo el formulario ahora, ¿no? Entonces, cuando las personas reciban en sus celulares o en sus computadoras, esta es la vista de la encuesta, digamos, ¿no? ¿Cuántos años cumplidos tienen? Uno puede ir poniendo ahí, digamos, si pongo 160 y me salto, digamos, ahí dice no, la edad no puede ser tan grande, ¿no? Entonces ahí puedo poner allá, bueno, tengo 40 por decir, ¿no? Este es obligatorio, digamos, mujer, municipio de residencia, puedo poner ahí, no sé, Viacha, digamos, ¿no? Y siguiente, y así voy simulando para ver cómo está, digamos, ¿no? El uso de las TICs orientadas a los menores en tiempos de cuarentena, equipamiento y uso de las TICs, por ejemplo, ¿no? ¿Conoce qué significa la sigla TIC? Sí, digamos, ¿no? En su hogar utilizan los siguientes aparatos y acá, por ejemplo, ya es opción múltiple, dado que son los cuadraditos, ¿no? Yo podría marcar todo, no marcar alguna y enviar, digamos, ¿no? El submit ya es para enviar la encuesta porque ya he terminado de llenar los formularios, ¿no? Entonces ahí puedo ver cómo está quedando la encuesta, que han visto que está relativamente... Es una encuesta corta, pero ya está
y es funcional, ¿no? Ya he terminado la vista, entonces voy a salir de esto. Puedo ir incluyendo algunas otras preguntas, por ejemplo, ¿no? Otra de las preguntas más útiles en esta parte es, es justamente las múltiples o las que son tipo matrices, ¿no? Voy a incluir una de esas preguntas acá, que justamente tiene una pregunta así sus compañeras, que son estas multiple choice grids, ¿no? Que son los redonditos para ir marcando cuando uno tiene escalas, por ejemplo, ¿no? Voy a introducir eso acá. Y acá voy poniendo las filas y voy poniendo las columnas, ¿no? Filas y columnas. Entonces, acá puedo poner en una pregunta, ¿no? En la escala, ¿no? Siguiendo la escala, conteste, digamos. Puedo poner siguiendo la escala, conteste las siguientes preguntas, ¿no? Las siguientes preguntas, ¿no? Es algo muy genérico, ¿no? Siguiendo la escala, conteste las siguientes preguntas. Acá van en rows, van las preguntas y en columnas van las opciones de las respuestas, ¿no? Por ejemplo, en su compañera tiene, voy a utilizar dos de sus preguntas. Tiene una de las preguntas que tiene justamente es, por ejemplo, esta, ¿no? Utilizó internet para mantener actualizado de las actividades de las personas que conozco, dice, ¿no? Voy a ampliar un poco eso. Otra pregunta que tiene es, consulto mis saldos bancarios vía internet, por ejemplo, ¿no? Otra de las preguntas que tienen las mismas opciones de respuesta, ¿no? Están ahí, consulto mis saldos bancarios vía internet. Y en las columnas, las opciones que ya tiene, por ejemplo, es nunca, pocas veces, algunas veces, ¿no? Algunas veces, después tiene siempre, digamos, ¿no? Me voy a saltar algunas, ¿no? Siempre. Entonces, por ejemplo, esta pregunta, ¿no? Que es de este estilo múltiple grid, ¿no? Como ya la he terminado así, la voy a ver otra vez en el preview para que vean cómo queda esta. Si ustedes, voy a irme a la siguiente hoja, bueno, tengo que responder esto. ¿Cuántos años tiene? Por decir 23, hombre, y me voy a la siguiente. Esa pregunta que acabamos de llenar queda de esta forma, ¿no? Siguiendo la escala, conteste las siguientes preguntas. ¿Utilizó internet para mantenerse actualizado? Consulto mis saldos bancarios vía internet. Nunca, pocas veces, algunas veces, siempre, ¿no? Esa opción de múltiple grid es útil para este tipo de opciones, digamos, ¿no? Cuando hay muchas preguntas que tienen la misma escala de respuesta, ¿no? Esto acorta de alguna manera cómo razona la persona que va a responder esto, ya se acostumbra a qué opciones hay y simplemente va marcando, digamos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, podría terminar la encuesta, digamos que este ya es mi borrador final o mi borrador de la encuesta. Voy a volver a la edición que está en esta parte, digamos que ahí termina la encuesta. Lo que yo podría hacer justamente ahora es, bueno, quiero enviar, ¿no? Quiero enviar esto a alguien. Y acá puedo poner algunas opciones más, digamos, ¿no? Puedo compartir por un URL, por Facebook, por Twitter. Si tal vez estamos trabajando con otras personas, ¿no? Antes de enviar esto, puedo aquí añadir colaboradores, por ejemplo, ¿no? Como este trabajo lo están haciendo en grupo, puedo decir, bueno, quiero que aparte de que yo estoy diseñando, puedo adicionar a mis otros compañeros de grupo para que revisen la edición, vean, no sé, temas de ortografía, vean un poco el orden, digamos, ¿no? Antes de esto enviarlo. Tal vez a alguien no le gusta que primero se pregunte la edad y después el sexo. Entonces pueden mover esto, por ejemplo, ¿no? Yo puedo mover, prefiero que primero se pregunte el sexo antes que la edad, ¿no? Entonces esto lo puedo subir aquí arriba, por ejemplo, ¿no? Entonces primero se va a preguntar el sexo y después la edad, ¿no? Entonces estas opciones de los 6 puntitos es para ir moviendo las preguntas y todo eso, ¿no? Entonces podría añadir ahí algunos colaboradores. Pensando que no, digamos, pensando que no tengo eso y ya de una vez quiero compartir, podría simplemente, podría entrar otra vez a esta opción de send, a la opción del URL,
le puedo decir, bueno, quiero un URL corto, ¿no? Quiero un URL corto. Y ya está, digamos, ¿no? Puedo copiar esto, control C para copiar, y puedo esto empezar a enviar a alguien, digamos, ¿no? Ese enlace lo voy a abrir en otra ventana del navegador. Y formalmente ya está funcionando la encuesta. Ya está funcionando la encuesta. Ese enlace lo puedo mandar para empezar a compartir, digamos, esto. Por ejemplo, voy a simular que estoy llenando yo la información ahora. Hombre, digamos, años cumplidos 56, municipio de residencia me voy a la siguiente hoja. Digamos, conoce qué significa sticks, no. Tengo radio, laptop y computadora. Y acá, digamos, pocas veces y algunas veces. Y envío, ¿no? Lleno el formulario relativamente rápido y envío, ¿no? Entonces ya he mandado y bueno, acá me da la opción de enviar otra respuesta. Eso va a pasar siempre y cuando no le pidan su correo electrónico al inicio, ¿no? Porque es la única manera con la que el Gmail podría controlar, ¿no? Que para estas encuestas de sondeo son más que suficientes, ¿no? Porque si uno le pide además el correo, entonces es mucho más difícil que las personas contesten, ¿no? Ya he mandado, por ejemplo, esta información. Si me voy a esto a mi plantilla base que está acá, van a ver que acá ya he obtenido una respuesta, dice, ¿no? En la pestañita de preguntas y una pestañita de respuestas. En la pestañita de respuestas, si hago clic allí, me dice que ya he obtenido una respuesta. Y me da algunas estadísticas básicas de estas respuestas, ¿no? En la pregunta de sexo, la persona que ha respondido es 100%, o sea, como hay una respuesta, como hay una sola respuesta, ya empieza a hacer acá algunas estadísticas, ¿no? El porcentaje de hombres y mujeres que han respondido, bueno, el 100% de las personas que han respondido son hombres, por ejemplo. Esto es porque una sola persona ha contestado acá, ¿no? Acá lo bueno del Google Forms es que saca algunas estadísticas básicas, pero si yo quisiera exportar esto para después utilizarlo como una base de datos en un Excel o en el Python, digamos, ¿no? Como un data frame, en estos tres puntitos de la opción de respuesta yo lo puedo exportar, ¿no? Lo puedo descargar como un CSV, que es un formato completamente estándar para Dell o casi la mayoría de los programas de análisis de datos. Entonces podría descargarlo acá y el CSV igual lo interpreta el Excel y ahí hacer algunos gráficos, por ejemplo, ¿no? Puedo imprimir las respuestas o puedo borrar las respuestas que son de prueba, digamos, ¿no? Acá hay tres pestañas, que es el Summary, el Question y el Individual. El Summary es justamente esto, es una especie de resumen general de todas las respuestas que se han obtenido. Question me va a permitir navegar pregunta por pregunta para ver qué hay, digamos. Y el individual me va a permitir navegar individuo por individuo, digamos, ¿no? Si 20 personas han respondido, acá puedo ver sus respuestas individuo por individuo, ¿no? Y una cosa interesante es este botón de acá, digamos, ¿no? Si aceptan respuestas, ¿no? Esto es para ver si su formulario está abierto o no está abierto, ¿no? Si su formulario está abierto, entonces, ahorita por ejemplo, mi formulario acepta preguntas, por ejemplo, acepta que las personas sigan llenando. Cuando yo decida que mi encuesta formalmente ha terminado, ya ha pasado el tiempo en las que las personas podían responder, esto lo puedo cerrar, digamos, ¿no? No se aceptan más respuestas, entonces el enlace ya no va a permitir, digamos, que las personas contesten este cuestionario, ¿no? Entonces podría mandar acá otra respuesta en lo que había mandado y van a ver que la recolección de preguntas se ha cerrado, dice, ¿no? Ya no me va a dejar responder esta encuesta si es que esto lo pongo como cerrado. Yo les recomiendo que esta opción la mantengan una vez que inicien su encuesta, digamos, ¿no? Y ustedes pónganse, ¿no? Entonces, mi formulario o mi encuesta va a estar abierta del 1 de mayo al 15 de mayo, por decir, ese es mi periodo de recolección. Llega el 15 de mayo, termina ese día, entonces cierran su cuestionario, ¿no? Eso es útil para que no haya, para que su enlace no esté flotando ahí por todo lado y alguien, digamos, se anime después a poner una respuesta, digamos, pasada la fecha de recolección, ¿no? Ahora, por ejemplo, en este caso, voy a descargar voy a abrir el formulario, que siga abierto.
Y yo voy a descargar esto en CSV, ¿no? Lo estoy descargando, se está descargando en CSV, me voy aquí al CSV, está acá el formulario del CSV, le voy a decir que quiero abrirlo. Y tal vez, o sea, dependiendo de lo que a ustedes les guste utilizar, digamos, el Excel o el Python o algún otro programa, lo voy a abrir esto, o sea, lo estoy abriendo en este caso en el equivalente del Excel y aquí está, por ejemplo, ya ese formulario con las opciones, digamos, hombre, 56, el alto, no, computadora, ¿no? Entonces, ya está acá y sobre eso, digamos, ya es que uno trabaje para hacer el análisis, digamos, ¿no? Y esta primera columna está un poco orientada a identificar eh, es como un identificador de esta línea, digamos, ¿no? Porque me marca la fecha en la que ha sido llenada esta encuesta, la hora, y es justamente esto, ¿no? Lo que dice una estampa del tiempo, digamos, un marcador temporal, por decir, para saber en qué momento fue llenada esta información. Obviamente, si 400 personas llenan su información, acá van a tener 400 filas disponibles, ¿no? Bueno, y eso es lo básico en esto perdón, del Google Forms. Eh, que creo que es más que suficiente para para que vayan ustedes diseñando esta encuesta. Obviamente tiene muchas más opciones que ustedes pueden ver acá en configuración, por ejemplo, ¿no? Hay bastantes otras opciones que ustedes pueden ir viendo ahí. Algunos asuntos más, digamos, ¿no? La presentación, si es que es una especie de cuestionario de un curso. Pueden, por ejemplo, una vez que el enlace está funcionando, le pueden dar un tiempo de vida, digamos, ¿no? El formulario va a estar abierto por 15 minutos, digamos, ¿no? Pueden ir haciendo ese tipo de trabajos que para el caso del sondeo no son necesarios, ¿no? Pero el Google Forms tiene bastantes otras opciones para ir trabajando sobre él mismo, ¿no? Para ir editando, ir complementando algunas cosas, ¿no? Ahora, igual, aspecto medio relevante es que si ustedes añaden una pregunta, digamos, acá, digamos, si se habían olvidado añadir una pregunta o algo, pero ya han tenido respuestas en su formulario, ¿no? Entonces, lo que es posiblemente un poco se va a desconfigurar el CSV original, digamos, ¿no? Entonces, las preguntas que han llenado con el primer formato van a tener menos columnas que el otro caso, digamos, ¿no? Entonces, son casos que se presentan a veces, pero por ello lo que yo les recomiendo es, una vez que terminen de hacer su cuestionario, de diseñarlo, hagan algunas pruebas entre ustedes antes de mandarlo y vean si todo está bien, digamos, ¿no? Si está fluyendo. Eso es relevante en esta parte. Y eso, ¿no? No sé si hasta esta parte tienen alguna duda o consulta o pregunta sobre esto. Ya, a ver, alguien escribe. ¿Qué encuesta? Todo está claro, licenciado. Ya, a ver, ¿qué encuesta? Bueno, esta parte del Google Forms está orientado a las personas que quieran hacer una encuesta para su póster, ¿no? No es obligatorio, obviamente, hacer la encuesta. Los que quieren pueden utilizar alguna base de datos que se descarguen de algún otro lado. Eh, es indistinto, digamos. Esta opción es básicamente para los que deseen hacer alguna encuesta, ¿no? Eh, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, duda antes de terminar esta sesión también. A ver, a ver, voy a darles unos 2 minutos más, a ver, para que vayan pensando alguna duda, pregunta adicional y si no, también ahí podemos terminar. Ya, entonces, a ver, les doy unos 2 minutos para que vayan pensando alguna duda, pregunta y escriban o si no, igual pueden ir comentando, ¿no?
Ya, creo que nadie. A ver, solamente dos comentarios antes de terminar la sesión. Por ejemplo, en la encuesta que ha realizado su compañera, a ver, se los voy a poner acá en pantalla. Esta es la encuesta que ha realizado su compañera y es una encuesta, por ejemplo, ya está bien, ¿no? Entonces está bastante fluida, un poco más clara. La única recomendación es tal vez darle una mirada a esto de la ortografía, digamos, ¿no? Es, más con acento y esas cosas, digamos, que entiendo, digamos, son cosas que se van afinando hasta el final, así que no hay problema, pero denle una edición a esa parte. Y una característica de esa encuesta, de la encuesta de su compañera, es que es una encuesta completamente fluida, ¿no? Es completamente fluida. No hay flujos, a eso me refiero, digamos, ¿no? Hay encuestas donde te dicen, ¿no? Si marca la opción por decir, acá, digamos, si marca la opción sí, váyase a la pregunta 8 digamos, ¿no? Eh, Hay esas opciones, digamos, ¿no? Acá, por ejemplo, por sí debería decir por qué, por decir, ¿no? Por no, o si es genérico, ¿no? Entonces, cuando hay esas opciones de flujos, digamos, por sí váyase a alguna pregunta o por no váyase a alguna pregunta, y tienes opciones esto del Google Forms. Y por ejemplo, acá digamos, si una persona marca la opción de hombre, podría irse a otra pregunta o otra parte donde solamente hayan preguntas para los hombres, por decir, ¿no? Eso sí se puede incorporar, pero depende mucho del formulario que ustedes tengan. Si hay flujos en su encuesta, por eso tal vez en esta primera parte, como es la primera vez que están haciendo muchas encuestas, en este caso, lo que yo les recomiendo es que no traten de evitar los flujos, pero si tuvieran flujos, ¿no? Si tuvieran esas preguntas con flujos, sí se puede hacer, digamos, ¿no? Pero en este caso se direcciona completamente se direcciona completamente a alguna sección, ¿no? Y esas, si se van acá a los tres puntos, acá dice, ¿no? Ir a una sección basado en una respuesta, ¿no? Entonces acá puedo añadir eso y decirle, digamos, ¿no? Si ha marcado hombre, que se vaya a otra sección, que se vaya a la sección 2 digamos. Si ha marcado mujer, que termine y se vaya a otra opción, ¿no? Entonces puedo incorporar esas opciones. Que en este caso no, digamos, no hay un flujo, por decir. Pero esas opciones de flujo están presentes, ¿no? Si algún grupo en particular tiene problemas con eso y está incorporando esas opciones de flujo, puede igual escribirme y ahí podemos un poco ir dialogando en las siguientes sesiones o de manera individual igual yo les puedo ir comentando, ¿no? Ya, entonces Estefanía tenía una pregunta que diga, cuando ya tengamos todos los datos recopilados por la encuesta online, ¿vamos a hacer gráficas en Excel o como resultado? Ya, una vez que tengan los resultados finales, ¿no? Como en el caso, digamos, yo lo he exportado yo lo he exportado a un Excel o cuando se ha descargado el CSV, perdón, ahí depende de ustedes, ¿no? Depende de ustedes. Pueden utilizar esos datos y trabajarlo en el Excel, trabajarlo en algún otro programa, que ya es un siguiente paso, digamos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hay muchas opciones para hacer esto, digamos, ¿no? Podrían ver, ¿no? Infografías, o sea, infografías online, digamos, ¿no? Van a ver que hay muchas herramientas online para hacer esto, ¿no? Crea tus propias infografías, por ejemplo, ¿no? Una herramienta muy poderosa para tener relativamente gráficos y tablas muy bonitas, ¿no? Es el Power BI, por ejemplo, ¿no? Power BI, ¿no? Esta es una herramienta bastante bonita para hacer esto. Y lo que único que les va a pedir es, por ejemplo, que ustedes carguen un Excel con información, ¿no? Entonces ahí podrían ir explorando. Tiene su versión de paga y su versión gratuita. Así que ahí pueden ir un poco navegando. Esta es bastante sencilla. Si es que no han manejado alguna vez el Excel para hacer gráficos, algún otro programa. Pueden ver algunos tutoriales del Power BI para hacer este tipo de cosas. Y los resultados son bastante elegantes, ¿no? Entonces, si lo que pide como insumo justamente es un CSV como el que han tenido ustedes, como el que vota el Excel, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una buena opción para generar gráficos como a usted se les ocurra, depende básicamente de su imaginación y de lo que ustedes quieran mostrar. Pero uno de los insumos de esto es justamente una base de datos con las preguntas que sean las columnas y las observaciones o las respuestas que sean las filas, ¿no? Que es justamente lo que genera el CSV del Google Forms. Entonces, a partir de esto, ya una vez que tengan su base de datos, es pues, dibujo libre, digamos, de lo que ustedes quieran tener, ¿no?
Yo les podría, digamos, podríamos, si algún grupo llega ya a la recolección de la información, tiene alguna base de datos, podríamos llegar a tener tal vez alguna sesión en algún programita estadístico para hacer este tipo de cosas, digamos, ya el SPSS, el Stata, el R, el Python, digamos, ¿no? Que hacen este tipo de cosas, ¿no? Y que tienen sus módulos para hacer tablas, para hacer gráficos, ¿no? Y en algún caso tal vez el Excel mismo, digamos, ¿no? Que tal vez es una herramienta básica, pero como ustedes son informáticos y están más familiarizados con lenguajes de programación, por ejemplo, podríamos hacer algo en R, que es un programa bastante eh, versátil para hacer este tipo de cosas y tiene opciones de gráficos bastante sencillos, ¿no? Eh, o el Python, digamos, ¿no? Que es igual otra opción bastante buena para hacer este tipo de cosas. Podríamos tener una sesión, pero siempre y cuando varios grupos lleguen a esta parte de hacer sus encuestas, hacer la recolección y ya tengan sus bases de datos. Por el momento concéntrense en diseñar sus indicadores, sus preguntas y hacer sus encuestas, después editarla, finalmente digitalizarla y empezar a hacer la recolección, ¿no? No es necesario o sea, préstenle bastante atención a esta parte, digamos, de diseñar la encuesta, o sea, de definir sus preguntas, ¿no? El paso que estaba ya su compañera, por ejemplo, en esto de las TICs, por ejemplo, ¿no? Lo que les mandaba de su compañera. Esto, tómense nomás el tiempo necesario para definir bien esto, porque es una de las fases más importantes antes de recolectar la información, ¿no? Porque si aquí están haciendo algo mal, entonces después no va a servir su encuesta, ¿no? Entonces pónganle nomás tiempo a esta parte, revísenla, si la tienen, mándenme para que yo les pueda comentar. En el caso de su compañera, por ejemplo, de este grupo ya está, digamos, su encuesta aprobada, digamos, para mí es más que suficiente para que empiecen a recolectar la información, ¿no? Entonces, y si no van a hacer encuestas, eh, busquen su base de datos, empiecen a trabajar sobre esa base de datos, conozcan a la base de datos que la que están trabajando, digamos, ¿no? ¿Qué preguntas tiene? Vean qué se puede armar con esto, ¿no? Y sobre eso podemos ir avanzando también, ¿no? No se necesitan muchos gráficos, ¿no? Es decir, acá por ejemplo su compañera tiene un montón de preguntas y seguramente no todas van a entrar en el póster, ¿no? Entonces es ver alguna interesante, hacer un cruce de alguna pregunta, digamos, ¿no? Y ver tal vez por hombre y mujer el uso de algunos dispositivos, el conocimiento de las redes o por edad, digamos, elegir las más interesantes y sobre eso armar el póster, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso como recomendación. Como les había comentado, el día jueves tendríamos otra sesión de consultas, más general, digamos, para ir viendo sus preguntas o dudas que tengan. Y el día martes de la siguiente semana yo les pasaría sus notas del primer parcial y podemos hacer vamos a hacer la resolución del examen, así paso a paso en algún paquete, digamos, para que vayan viendo cómo se resolvían estos ejercicios, ¿no? De todas maneras les he pasado el solucionario con las respuestas, pero podemos hacer eso paso a paso para que vean cómo se resolvía el examen, ¿no? Ya sea en un Excel o en otro programita para ir viendo con más precisión las respuestas, digamos, ¿no? Y que se entienda más que todo el flujo de trabajo, ¿no? De cómo deberían haber respondido los ejercicios y todo eso. Ya, entonces nos vemos la siguiente semana, perdón, nos vemos el día jueves y les voy a cargar esto en el canal de YouTube que les había pasado al Telegram y seguramente ya en la tarde van a tener el video listo, ¿ya? Entonces nos vemos a todos y nos vemos el jueves.